Algunas precisiones respecto de los registros que estaba mostrando a través del sistema, que los hace automáticamente. Como lo hace automáticamente, ¿no es cierto?, no se alcanza a dimensionar lo que realmente tiene dentro, y que es de una connotación tributaria muy importante. El primer ajuste, o situación especial, son los retiros dividendos, o sea, son los retiros o dividendos provisorios. En este caso, ¿no es cierto?, se llama retiro o dividendo provisorio a aquellos que no alcanzaron a ser imputados durante el año a las utilidades del año anterior y que por lo tanto quedaron con su situación tributaria pendiente de definición. Entonces, como quedan pendientes de definición, se aíslan en un sector por ahí, ¿no es cierto?, del registro y se actualizan hasta el 31 de diciembre esperando las utilidades del año. El nuevo RAI, el nuevo DEDAN, el nuevo REX, y podría ser también el nuevo STUT si es que hubiera algún dividendo percibido que haya sido imputado al STUT de la sociedad donde se tiene la inversión. Entonces, en ese caso puntual, espera esa situación para ir nuevamente al ataque respecto de si va a ser tributable, con o sin crédito, si va a ir, ¿no es cierto?, al DEDAN, o se va a ir al REX, o si va a ir al STUT, o sencillamente se va a ir al global complementario sin ninguna imputación en los registros porque no quedó nada. Además, aquí también se da una situación de que este dividendo o retiro provisorio, al término del ejercicio, de verdad la pregunta suya era interesante, ¿por qué no tomaba el valor negativo del patrimonio tributario? Entonces, ese valor tiene que ser siempre positivo para determinar el STUT, para determinar el RAI. Siempre positivo. Entonces, a ese valor positivo hay que agregar dentro de los conceptos los retiros provisorios, para que precisamente formen parte del nuevo RAI para que sean imputados nuevamente. Entonces, esa es la razón por la cual, si tú le sumas al patrimonio tributario negativo los dividendos provisorios, se pueden confundir y quedar igual negativo la esa estima. Por eso que el legislador dice, no, hágalo cero. Si es negativo su patrimonio tributario, hágalo cero. Y a ese cero usted le suma los retiros provisorios. ¿Ok? Entonces, es muy difícil, salvo situaciones que siempre se dan, ¿verdad?, de que los retiros provisorios no ingresen al RAI y por esa vía no se vayan al global complementario. En algunos casos puntuales, la casuística nos puede indicar de que, mira, en este caso tengo una pérdida tan grande o tengo un aporte de capital tan grande que cualquier suma que yo le ponga arriba, ¿no es cierto?, de patrimonio tributario, como el capital aportado es tan grande, va a ser siempre negativo. Bueno, pero es una situación puntual, no es la generalidad de los casos. Entonces, es el primer tema que yo quiero hacer presente y que está ahí, que mostraba Roberto, ¿no es cierto?, y que el sistema por algo tiene su razón de ser. Segundo, ajuste, ¿no es cierto?, nuevo RAI. Cuando el retiro o el dividendo imputa todos los retiros, como en el caso anterior que quedó como un retiro provisorio, entonces este ajuste no se ve muy bien, porque quedó en cero el RAI. Entonces no tengo nada que ajustar. El nuevo RAI que determine lo incorporo al registro y se acabó el problema. Pero el tema está cuando los retiros son inferiores a este RAI. Los dividendos son menores y por lo tanto, mira, tuve un dividendo de 100, pero yo tengo 1000 de RAI. Entonces imputé 100 y me quedaron 900 por imputar. Otro dividendo, 500, me quedaron 400 por imputar. Llegamos al 31 de diciembre y me quedaron 400. Pero yo por forma paralela estoy determinando el capital propio y determino por esa vía el nuevo RAI y me da 1500. ¿Cuánto es mi RAI? 1500. ¿Y los 400? O sea, ¿son 1900? No, son 1500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste. Y este ajuste es
un reajuste para incorporar el nuevo raíz, yo tengo que eliminar el otro. Entonces, ese ajuste, ¿no es cierto?, es de reverso del saldo de raíz que quedó formando parte, ¿no es cierto?, del régimen. Solamente el raíz. No vamos a estar reversando el DEDAN, ni el REX, ni el SAC, ni menos el STUT. Solamente el raíz. Solamente el raíz. ¿Ok? Entonces, este es el segundo ajuste, que es necesario, como pasó, porque el sistema, ¿no es cierto?, trabaja a la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, nosotros nos quedamos lejos. Entonces, bajó ese salario. Este es el segundo ajuste que yo quería hacer presente. Tercer ajuste, la incorporación del crédito por impuesto de primera categoría en el SAC. ¿No es cierto? Nos parece extraño ese ajuste. Y al principio, cuando leíamos las instrucciones, nos costaba entender. A lo mejor algunos son mucho más inteligentes que uno, ¿no es cierto?, y lo captan al tiro, perfecto. Pero costó entender por qué es como la partida simple. Nosotros estamos acostumbrados a que la contabilidad se sustenta sobre la partida doble y en lo tributario también. ¿No es cierto? Yo tengo un gasto que para alguien fue un ingreso. Yo tengo una cuenta por cobrar y alguien tiene una cuenta por pagar en el universo y se calzan. Pero acá tenemos un ajuste. Tenemos que incorporar el crédito. ¿Y cuál es el crédito? Es el impuesto de primera categoría determinado por la renta líquida imponible. Y uno dice, pero es que yo antes incorporaba en una línea del FUT la renta líquida imponible y la incorporaba en la utilidad neta, la renta líquida neta, en la parte del impuesto, incorporaba el impuesto, incorporaba el incremento, incorporaba el crédito. Sí, pero eso es FUT al 31 de diciembre de 2016. Hoy día estamos 31 de diciembre de 2017. ¿Cómo incorporo la renta líquida? La renta líquida está incorporada en el raíz por la vía del capital propio tributario y sus diferencias. Pero el crédito no está incorporado. Entonces, en este caso puntual, hay que hacer un ajuste para incorporar el crédito del impuesto de primera categoría del año, de la renta líquida imponible, y se incorpora en la columna que dice relación SAC, y dentro de ese SAC, crédito acumulado o determinado a partir del 1 de enero del año 2017, y dentro de ese SAC, utilidades sin crédito. O sea, utilidades, crédito, ¿no es cierto?, sujeto a restitución. ¿Por qué? Porque estamos en la renta líquida de un régimen B. ¿Ok? Ok, volvamos al nuestro. Teníamos el ejercicio 5 por eso, ¿no? ¿Lo tenemos por ahí, Cristian, no? Ya, entonces tenemos el caso práctico número 5. Dice: una sociedad de inversión en la reforma simplificada, tributaria, sociedad por acciones, formada por un solo accionista, se constituyó con fecha 15 de septiembre de 2012 y se encuentra sometida al régimen de imputación parcial de crédito del artículo 14, letra B, de la ley de la renta. En 2017 determinó los siguientes resultados: 370 millones de utilidad según el balance, estimación de deuda incobrables 10 millones, depreciación financiera 20 millones, depreciación acelerada 35 millones. En cuentas de ingresos registra, entre otros, dividendos percibidos de filial régimen B con crédito 25% sujeto a restitución. Aquí todavía, ¿no es cierto?, nos cuesta escribir el incremento, un poco para que quede claro y no nos confundamos. Este significa que el dividendo fue imputado al raíz y el raíz le asignó el crédito del año, o sea, el crédito de la renta líquida imponible. Por lo tanto, eso, la división, ¿cuánto resulta? Como 0,36, el 25,5 dividido por 74,4. Ese es el crédito para los efectos de quien lo recibe, ¿ya? Porque esta es la tasa de primera categoría con la cual se afectó ese dividendo en el tema, para que lo tengamos claro en el desarrollo. Después dice: la sociedad registra los siguientes saldos de utilidad 31 de diciembre de 2016. FUT 200, FUT sin crédito tanto, impuesto tanto, y impuesto y saldo de FUT 35 millones de pesos. FUF, perdón. Entonces, con fecha 30 de abril, efectúa el pago de impuesto de primera categoría, 24 millones de pesos, y lo pagó con PPM, y después, además, con fecha 28 de abril, pagó el impuesto sustitutivo por la suma de 3.800.000, correspondiente al saldo de FUT de 150 millones de pesos. Entonces, con fecha 30 de mayo, distribuyó un dividendo, 1.500 pesos por acción. La sociedad tiene un capital inicial de 10 millones de pesos, expresado en 10.000 acciones que fue pagado en el acto de la Constitución. El capital propio determinado es tanto, a tal fecha y a tal fecha. Entonces, renta líquida, empecemos.
¿Podemos tirarlo en la mitad? ¿Y en la mitad del Excel? Entonces, renta líquida disponible de un 14B. Entonces, esta empresa tiene una utilidad, según el balance, ¿no es cierto?, de 370 millones de pesos. Después, voy a traer el principio en el Word. Dice, en cuenta de gastos, registró entre otros dos cuentas: estimación de deuda incobrable y depreciación financiera de los bienes del activo fijo, y abajo tiene una depreciación acelerada. Entonces, vamos a agregar, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar la estimación de la deuda incobrable, ya, 10 millones de pesos. Y vamos a agregar la depreciación financiera, que es la depreciación normal de los bienes del activo fijo. La depreciación financiera, ¿no es cierto?, 20 millones de pesos. Ya. Para estos efectos estamos, por temas de tiempo, cosas por el estilo, estamos viendo dentro del tema el efecto corrección monetaria del activo fijo, para que quede ese tema claro. Entonces, total de los agregados serían 30 millones de pesos. Y vamos a deducir dentro de las cuentas, dice, de ingresos, registra entre otros un dividendo y además tenemos la depreciación acelerada. Entonces se deduce dividendos percibidos, y ese dividendo percibido tiene el crédito de 25.5. Sáqueme al tiro la tasa, Cristina, ahí al lado, por favor. 25.5 dividido por 74.5. $34.2281. Entonces este tiene un crédito de tasa 34,2281%, ¿ya? Que es el factor de incremento del 25.5. Y además tenemos que deducir la depreciación acelerada. Y la depreciación acelerada es 35 millones de pesos. Entonces, ¿no es cierto? Aquí tenemos un tema. Antes de hacer la suma, nos falta un caso, un tema, una renta. ¿No es cierto? Nos falta, de acuerdo al 33.5, en concordancia con el 31 número 3, que lo voy a borrar aquí. Nos falta incorporar el crédito de primera categoría, como con la tasa. Entonces, Cristian, 34.2281 por 700. $239.597.315. ¿No es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos diciendo perfecto. Y estamos diciendo el crédito, estamos diciendo, perdón, la depreciación acelerada. 35 millones de pesos. Y eso da una renta líquida imponible antes de PPUA
¿Cuánto da Cristian aquí? Y después viene, ¿no es cierto?, el pago provisional de utilidades absorbidas. ¿Perdón? No escucho. El número 3, el pago del impuesto. ¡Ah! Pero el pago del impuesto, ¿dónde? El número 3. Sí, dice que está hecho con PPM. Ya, pero el pago del impuesto no afecta a la renta líquida. ¿Ya? Lo que te afecta es el reajuste. El reajuste. Pero dijimos que el efecto de corrección, hagamos reajuste de corrección monetaria. El reajuste de corrección monetaria, ¿no es cierto? Que sería un agregado a la base imponible porque estamos viendo, ¿no es cierto? Disculpa, ¿por qué estás rebajando el crédito? No, el crédito no se rebaja, si me doy cuenta. Si se nos está incorporando. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el reajuste por corrección monetaria del pago del impuesto de primera categoría. Ya, la primera categoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el pago? En el punto 3, 24 millones de pesos por el 09. (0,9% por 24). $2.16, mejor hagámoslo acá porque aquí va a quedar más rápido. Ya, entonces agrandar un poquito o achica acá un poquito para que se vea toda el Excel. Eso. Ya, entonces aquí este no corresponde. Ya, entonces, esos son los agregados. Estamos rebajando el dividendo porque está en cuenta de ingreso. Estamos rebajando la depreciación acelerada. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí total agregado y la renta líquida, una pérdida tributaria, porque esto es negativo. Es una deducción. Es una deducción. Entonces, tenemos una pérdida. El año pasado tendríamos que ir al FUT del año pasado, pero estamos este año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir al nuevo artículo 33.5 y el nuevo artículo 31, número 3, inciso segundo, que dice en relación con el pago provisional de utilidades absorbidas con pérdida tributaria. Entonces, en este caso puntual, esta es una prepérdida tributaria o pérdida tributaria antes de pago de PPUA. Entonces, como es antes de PPUA, nosotros tenemos que ver cuánto es el dividendo recibido versus la pérdida tributaria. ¿Ya? ¿Cuánto es el dividendo recibido versus la pérdida tributaria? ¿Por qué? Porque hoy día la absorción es solamente a las utilidades recibidas y no a las utilidades acumuladas de los años anteriores. Entonces, solamente esta pérdida tributaria puede absorber a la utilidad recibida de filiales. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, dice, concentramos la pérdida en la holding y ahí, ¿no es cierto?, hacemos llegar los dividendos. Esa es la única forma, o si no, con ingresos propios. Esta pérdida no se va a poder recuperar, esta prepérdida tributaria no se puede recuperar con utilidades acumuladas en el registro STUT. ¿Ok? Esta pérdida tributaria no se puede recuperar con utilidades que estén en el registro raíz. Esta pérdida tributaria no se puede recuperar con ninguna de las utilidades que estén formando parte de las utilidades acumuladas en la empresa. Solamente se recupera con
las utilidades que genera en los años siguientes como gasto, o bien se recupera con las utilidades recibidas durante el ejercicio. Y en este caso puntual se recibe la utilidad de un dividendo. Entonces ese dividendo viene con un crédito. Entonces en este caso puntual tenemos la prepérdida tributaria, ¿no es cierto? Tenemos que sumar, hacer la absorción. Entonces ahí sumamos el dividendo, ¿no es cierto? Decimos, tenemos una prepérdida tributaria, pero yo tengo un dividendo de 700 millones de pesos. Entonces, en definitiva, no tengo pérdida. Entonces, agrego dividendos distribuidos, aquí perfecto, los 700, pero positivo. En este caso es, ¿ya? Y agrego su incremento. ¿Sí? ¿No es el dividendo recibido? Sí, dividendo recibido. Recibido, perdón. Distribuido por la filial. Para no perder. Y el incremento, el crédito. Aquí, Cristian. Crédito primera categoría. Y eso es el SDI, 239. ¿Ya? Entonces, eso suma y determinas el resultado definitivo. Renta líquida imponible, entonces serían los 334. Disculpa, ¿es factible regular un PPUA superior a la... No, lo que pasa es que prepérdida? aquí no estamos recuperando PPUA todavía. Aquí el PPUA que se recupera es el PPUA que corresponde a la pérdida, en forma proporcional. Y eso tiene un efecto, porque ese pago provisional que se recupera, ¿no es cierto?, en la parte que efectivamente se recupera 100%, aun cuando viene con restitución. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es que yo diga, tengo 239 millones de pesos. ¿Ya? No es que yo diga eso, sino que lo que yo tengo, ¿no es cierto?, lo que yo tengo es una absorción. Entonces, aquí tampoco es que yo diga voy a pagar impuestos por esto. Porque lo que yo tengo, ¿no es cierto?, yo tengo primero un dividendo, y ese dividendo, ¿no es cierto?, yo lo rebajo a la renta líquida y me genera una pérdida. Pero al mismo tiempo yo lo absorbo y por lo tanto la pérdida me va a quedar en cero. ¿Ya? Y ese dividendo formó parte del capital propio tributario para ir a determinar el nuevo raíz. Entonces aquí la absorción, ¿no es cierto?, es por la cantidad suficiente para que estos 334 queden cero. ¿Ya? Y el otro crédito, el saldo de crédito, ¿no es cierto?, se va al SAC sujeto a restitución. El saldo de crédito que yo no recupere. Entonces, en este caso puntual, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un ajuste aquí. Entonces, no es que yo diga, determiné renta líquida 600 millones, pago impuestos, porque eso sería en el régimen A. Así sería en el régimen A, pero aquí estamos en el régimen B. Entonces, en este caso puntual hay que hacer el ajuste, ¿no es cierto?, de tal forma de que aquí yo tengo que decir, yo tengo que absorber 334 millones de pesos, pero esos 334 millones de pesos van a tener incorporado un crédito. Entonces, la suma que va aquí, ¿no es cierto?, ahí, Cristian, esto es para verlo, cómo se genera el efecto este año. Ahí más los 334 dividido por el marginal. No, pero ahí está sumando. Borra la suma, borra eso. Ya, más los 334 dividido por dividido, es más. No, es esta nomás, esta dividida, o si no, hazlo afuera, hazlo por fuera. Eso, hazlo por acá para que no te incida, ahí, por ahí. Entonces, eso tienes que dividirlo, dividirlo por la tasa de crédito. Entonces, divido 1, la tasa de crédito que era 34, aquí la tengo anotada yo, 34, 22, 81. ¿Ya? Eso te da 249. Entonces, 249 van aquí.
¿Ya? Y el crédito de los 249, ¿no es cierto?, es eso por la tasa. Entonces, gánate ahí. Más ese por 34,2281. 34,2281. Por ciento en este caso. Eso. ¿Te fijas? Entonces me da 334 y me queda en cero acá. Pero aquí te da así porque esto debe ser, métete ahí, ¿no es cierto? Este es menos, para que te dé más. Eso, ahí te queda en cero. Entonces, este es el pago provisional. ¿Ok? ¿Ya? Es un poquito enredado, pero hacerlo en vivo siempre tiene su... pero este es el pago provisional. 85, entonces, la renta líquida disponible es 0. Abajo, Cristian, por favor. Por aquí coloca PPUA. PPUA, entonces, 85 millones de pesos. Pero aquí falta algo. ¿Qué falta? Este dividendo no ingresa a ningún registro en forma directa. ¿Ya? No ingresa a ningún registro en forma directa. Porque ingresa al raíz, porque es tributable por la vía del capital propio tributario. Porque ese dividendo está formando parte del capital propio tributario. Al 31 de diciembre de 2017. Por esa vía, en forma indirecta, entra el registro raíz. Pero aquí tenemos que hacer un tema con los créditos. Entonces aquí, situación créditos. Situación crédito. Ya, entonces, coloca aquí, total crédito recibido. Entonces, total crédito recibido es, colócate aquí, más 700 millones. Y eso por la tasa. 34,2281. Por ciento. Ya, entonces este es menos, ahí para que sea más. Porque lo sacaste de una deducción. Perfecto. Entonces, este es mi crédito total. Entonces, menos, acá, aquí está PPUA, o crédito solicitado de devolución. Es PPUA, no menos. ¿Ya? Entonces, aquí, son los 35, son los 85. Ahí sí que era menos. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, es, aquí, y aquí, saldo de crédito. Saldo de crédito del dividendo. Perfecto. Ya, entonces ahí te va a dar 140, 160, 150 millones de pesos. Ya, ok. Y aquí, ya, aquí se sigue. ¿Sí? Ya, entonces aquí. Crédito sujeto a restitución. El mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con ese? Tenemos renta líquida cero. Si hubiésemos tenido renta líquida positiva, la determinamos, pagamos el impuesto y el impuesto lo incorporamos en el SAC, como un ajuste, ¿cierto? En la columna crédito sujeto a restitución. Acá tuvimos pérdida, pero esa pérdida fue absorbida en parte, totalmente por un dividendo. Y quedó un saldo y un dividendo que traía crédito sujeto a restitución. De ese dividendo de 700 millones de pesos, que traía un crédito de 239 millones de pesos, 85 millones le estoy pidiendo al fisco que me devuelva en calidad de pago provisional de utilidad absorbida. Y los 154 tienen que incorporarse al SAC. Entonces hacemos otro ajuste.
Entonces, incorporamos en el sistema, ¿no es cierto? Entonces aquí, Cristian, colócale una notita abajo. Se incorpora en el registro SAC crédito a partir del 1 de enero del 2017, sujeto a restitución. ¿Ok? Y aquí queda de manifiesto una cosa, que la restitución respecto de los PPUA no procede, recuperamos el 100%. Si aquí hubiésemos tenido una pérdida de 1.000 millones de pesos, recuperamos los 239 millones de pesos. ¿Ya? Ese es un poco el tema. 1 de enero de 2018. ¿Perdón? Dije el 1 de enero de 2017. Ya, entonces, ese es un poco el esquema. ¿Ya? Y ahora después tenemos que determinar el registro raíz, ¿verdad? Y hacer todo el tema de nuevo. Pero yo creo que por motivos de tiempo, porque hay otras materias que quiero que alcancemos a ver, ¿no es cierto? Que este era el motivo del ejercicio era mostrar de que hay un PPUA 100%, que no le llega la restitución, y segundo, que cuando se produce un saldo de crédito, y por último, si hubiésemos tenido más dividendos de otra empresa o retiros de otra empresa que llegan con crédito, puede llegar, por ejemplo, un dividendo del FUT, del antiguo FUT, con crédito del antiguo FUT. Entonces, como llega un régimen B, y yo tengo el FUT controlado por afuera, por al ladito, entonces ese dividendo, ¿no es cierto?, se tiene que incorporar al STUT, porque viene de un STUT de la filial. Se incorpora al STUT. Y el crédito se incorpora al SAC, sección crédito acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, se suma. Y ahí hay que tener cuidado porque si yo tengo imputaciones de retiro, por ejemplo, porque quedaron retiros provisorios, no alcanzaron a imputarse a las utilidades propias generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no es cierto? Entonces, en este caso puntual, yo tengo que hacer un ajuste en la tasa efectiva, porque estoy recibiendo un crédito que puede ser distinto y me puede dejar y me puede hacer que las distribuciones se le esté asignando un crédito menor o mayor. ¿Ya? Ese tema es importante tenerlo presente, que esa tasa efectiva es susceptible de ser ajustada al término del ejercicio. ¿Ok? Para asignar los retiros. Porque al primero de enero yo no tengo el dividendo. Por eso que determiné una tasa efectiva. ¿Se fijan? Pero yo después sé que tengo un dividendo que viene con un crédito y que fue imputado al estudio. Si el dividendo fue imputado abajo al raíz, como fue aquí, entonces hacemos este tratamiento. Si el dividendo abajo fue imputado al DEDAN, hacemos este mismo tratamiento. Si el dividendo fue imputado al REC, ingresa al REC. ¿Ya? Si el dividendo abajo era de un RAP, es decir, era de un régimen de rentas atribuidas, la sociedad donde tenemos participación, cosa que es muy difícil que se dé, pero supongamos que se da. Soy un empresario individual B y tengo una sociedad por acciones, donde soy accionista, y abajo, ¿no es cierto?, sometido al régimen A, y viene un dividendo de ese régimen A, que fue imputado abajo al RAP, entonces acá ingresa, ¿no es cierto?, como un ingreso no renta. Entonces debe ingresar acá al REX, y dentro del REX a la columna de rentas con tributación cumplida. ¿Ok? Ese tema tenemos que tenerlo claro. O sea, aquí la situación se multiplica siempre por 2, porque puede ser de A o puede ser de B. ¿Quería hacer una consulta, perdón? Sí, el PPUA de los 85 millones uno los debe reconocer en el capital propio también, Es que va a estar reconocido ya. indirectamente. Claro, va a estar reconocido ya. Va a estar reconocido, ¿no es cierto?, por el tema de la renta líquida disponible. Sí. Una consulta, ¿cómo incide, o es lo mismo, debo reliquidar esta tasa o recalcular esta tasa efectiva en caso de que una empresa encontrándose en un régimen se tenga que, por incumplir requisitos para permanecer dicho régimen, está obligado el próximo año a salir del régimen, pero
En ese año debe cumplir la tributación el régimen que está, incumplió. ¿Hay algún efecto por ahí? Al año siguiente va a haber un año efecto tremendo. Porque se supone que usted estaba en B, estaba en A. Del régimen hay que saber cómo salgo de A o de B. ¿No es cierto? De A, yo puedo salir voluntario pasados los 5 años, o puedo salir forzado, obligado, expulsado. ¿Ya? Las cosas claras. Entonces, ¿cuándo voy a salir expulsado? Cuando dije que era, ¿no es cierto?, una sociedad que tenía puras personas naturales como dueños, afecto global complementario, y resulta que durante el año uno de los socios se portó mal, o un accionista de esa SPA se portó mal y aportó sin avisarle a nadie, por ejemplo, que a veces ocurre, le aportó las acciones, tenía el 0,5% de las acciones, se la aportó a una sociedad que formó con su señora. Su contador o su abogado de la familia dijo, hazlo así para que después los dividendos lleguen por aquí y que los retiran entre los dos. No miró el impacto para abajo, ni para el lado, y dejó la escoba. Entonces, en ese caso puntual, como la sociedad cambió su estructura de socios, entonces es expulsada del régimen A y se fue al régimen B, pero a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, en ese caso puntual, el primer año tú lo cierras como A, sin ningún problema, siguiendo todo lo que ocurrió en el A. El segundo año te tienes la escoba porque tienes que empezar a hacer B. ¿Ya? Pero ese cambio, ¿verdad?, no es tan traumático. ¿Sabes por qué no es tan traumático? Porque en el régimen A están los impuestos todos pagados. Es un cambio, ¿no es cierto?, solamente como administrativo, de mira, este registro de aquí, cómo lo reconozco acá, este de acá, tengo que determinar un raíz inicial, en fin, entonces pero es totalmente válido. ¿Ya? Ahora, te pueden expulsar en forma inmediata, o sea, esto fue una tarjeta amarilla, pero te mostraron la roja y te fuiste al tiro. Pero te fuiste a partir... ¿Debiera terminar la tributación? Sí, te fuiste a partir del 1 de enero del mismo año del incumplimiento. Entonces, por ejemplo, en el 2017, ahora, tenemos un caso de una sociedad que era limitada, con 2 socios, personas naturales, como socios. Ni siquiera le avisó al servicio y se fue por defecto al régimen A, renta atribuida. Pasó todo un problema aquí y allá, una posibilidad de negocio, aquella, pero ¿sabes qué? Pero yo te compro, tienes que hacer sociedad anónima, se transformó. Se transformó a sociedad anónima, ahora, en el 2017, o sea, ayer, no hoy día. Entonces, esa transformación al 2017 afectó, pero profundamente, la tributación del contribuyente y de sus dueños. Entonces, en este caso puntual, nunca fue régimen A. Por lo tanto, tiene que hacer todos los ajustes respecto de ese tema. O sea, si esa sociedad, si hubiese sido esta sociedad, ¿no es cierto?, limitada, que se transformó anónima y recibe estos 700 millones de pesos, esos 700 millones de pesos se van a global complementario a los socios porque forman parte de la renta atribuida. Van a la renta líquida imponible, pagan los impuestos, ¿no es cierto?, y se van a esto. Claro, va a absorber la pérdida, sí, por supuesto, pero igual le va a quedar un saldo de pérdida grande, o sea, un saldo de utilidad grande, que se va a ir como renta atribuida. Sería importante desde el punto de vista jurídico entonces que los abogados, que están un poquito alejados, pusieran una cláusula de salvedad al socio. Es solamente si es sociedad de personas, si es sociedad por acciones, porque si es sociedad anónima, no hay cláusula que lo salve. Claro. En sociedad de personas, sí, estoy de acuerdo contigo. En el primer ejemplo que estaban colocando, si cambio uno de los socios, el cuidado que hay que tener antes del 31 de diciembre es retirar toda la renta atribuida. Claro, porque si no queda en la final. Te queda en la final la cuestión. Ese es un buen tema. O sea, si me voy a transformar por cambio de socio, como dice Juan, ¿no es cierto?, claramente, como asesoría, oye, retiren toda esta cuestión. Retiren todo el RAP. Porque en la transformación ese RAP se transforma en FUND, o sea, en REX. Y te fuiste al final. Ya. Pero el otro cambio es el traumático. Lo bueno es que ese cambio no se va a dar
sino de aquí a 5 años. Y en 5 años puede pasar cualquier cosa. Pues ya se están preparando, ¿no es cierto?, las posibles reformas que vienen. ¿Te fijas? Entonces, si del régimen B tú quieres ir al régimen A, ningún problema. Pero por opción. El 5.º año, pasaron el 5.º año, perfecto, me voy al régimen A. Entonces, compórtate como régimen A, te van a decir. O sea, tú tienes un saldo por pagar, no, pasa por caja primero, y después nos encontramos aquí porque tú tienes que ser A completo, no con situaciones, no, es que yo soy BA, o AB, no, tú eres A o eres B. Aquí las cositas son así, o soy A o eres B. Te quisiste cambiar de B a A, ningún problema, te lo acepto, pero págame los impuestos que te habías, comillas, ahorrado. Entonces, todo el saldo del raíz pase por caja. Con el crédito sujeto a restitución y toda la payasa junta. O sea, y te pones al día. Y después te dicen, mira, eso es RAP ahora. Así que lo puedes retirar cuando quieras, claro, pero con la tremenda carga tributaria. Ya, bueno, volvamos al... Bueno, me fui al final, pero igual... Pero en este régimen B, que es el régimen que optaron los grandes contribuyentes y dentro de los medianos, los grandes medianos. ¿Ya? Y eso da la impresión de que en el universo contribuyente no pesa más allá del 20%. Pero no nos cabe la menor duda que este régimen, ¿no es cierto?, parcialmente integrado, es un régimen, tal como lo dije al principio, que es una continuación modificada del FUT. ¿Ya? En este caso puntual estábamos en el tema de las pérdidas tributarias. Las pérdidas tributarias en el régimen B se recuperan de la forma como lo vimos, ¿ya? Pero hay que distinguir los distintos créditos que llegan para los efectos de ver si se transforman en PPUA. Bajo ese escenario, ¿no es cierto?, si viene, ¿no es cierto?, en una situación de pérdida un dividendo del raíz, el crédito se pide devolución. Si viene de DAN también. Ahora, si estamos en presencia, ¿no es cierto?, de dividendos que vienen del régimen A esta sociedad que es B, entonces esos dividendos tenemos que tener certeza de qué tipo de dividendo estamos hablando. Porque si estamos hablando de un dividendo de A que viene del RAP, entonces ese dividendo, ¿no es cierto?, que viene de RAP, ¿ya?, pasa directo al REX, no pasa por renta líquida imponible. ¿Ya? Ustedes dirán, no, pero es que yo lo deduzco, sí, perfecto, pero lo está deduciendo para los efectos de determinar cuáles son las utilidades que van a pagar impuestos de primera categoría. No es que le estén dando un tratamiento al dividendo. El dividendo definió su situación abajo, dijo, yo soy RAP, soy ingreso no renta. Entonces percibí un ingreso no renta. Y ese ingreso no renta, yo que soy B, lo llevo al REX. Y dentro del REX tiene su columna. Rentas que cumplieron su tributación, rentas que vienen del RAP. Está clarito, hay una columna, ahí lo incorporo. ¿Se fija? ¿Y de eso trae crédito? No, no trae crédito, porque es un ingreso no renta. Porque el crédito, porque eso no me cabe la menor duda, que formó parte de la renta líquida disponible de abajo, del RAP, perdón, del atribuido, pero eso se lo llevaron los socios cuando tributaron la atribución de esa renta. Entonces esa renta está con tributación cumplida. Si abajo viene de un DEDAN, entonces la cosa cambia porque ese dividendo es tributable. ¿Se fija? Entonces, si ese dividendo es tributable y trae crédito, y yo soy B y tengo pérdida, puedo pedir devolución de ese crédito en la parte que corresponda. ¿Ok? Ahora, si yo tengo utilidades en el RAP, tengo renta líquida imponible, no tengo problema de pérdida, y recibo un dividendo que viene del DEDAN, y eso viene con crédito, entonces, ese dividendo no pasa por renta líquida, ese dividendo no pasa por raíz, ese dividendo se consolidó en el patrimonio tributario. Entonces formó parte del patrimonio tributario y por esa vía, por la determinación de los diferenciales, se fue al raíz del año siguiente.
El crédito, tengo que clasificar qué tipo de crédito es, con restitución, sin restitución de los años, ¿no es cierto?, 2017, o bien si son créditos del SAC, de los años anteriores. Entonces, según sea su naturaleza, ese crédito, ¿no es cierto?, yo lo voy a tener que reconocer en mi SAC. ¿Ok? Con restitución, lo recibe con restitución. Sin restitución, sin restitución. De los años 2010, al acumulado 31 de diciembre de 2016, lo acumulo ahí. ¿Ok? Si ese dividendo fue imputado al STUT, no al DEDAN, al STUT, entonces, además de formar parte del RAI, por la vía de formar parte del patrimonio tributario, se incorpora al STUT del régimen B, del que estamos hablando. Entonces, las sociedades de inversión son las que están un poco más, ¿cómo llamarlas?, complicadas respecto a cómo van a tener que controlar estos registros. ¿Por qué? Muy simple, porque van a tener diversidad de dividendos. Los que tienen acciones de bolsa, por ejemplo, le va a llegar un certificado del corredor Larraín y tanto, o el otro, ¿no es cierto?, y le va a decir, mira, ¿sabes que estas son acciones, qué sé yo, Falabella, son acciones Lanchila, son acciones acá, son acciones allá, y todas son del régimen B y tienen restitución de tanto, y este no tiene restitución, y va a llegar ese, y además de la sociedad que tiene, ¿no es cierto?, de la constructora que tiene propia con otro socio, va a llegar también un retiro que va a ser del régimen B también. Yo soy ABA ese. Entonces va a tener que consolidar todos esos créditos, que va a ser más complicado que los créditos que tenían en el FUT antes, porque era un solo registro, ¿no es cierto? Tenía un solo tratamiento. Si yo recibía créditos tributables o no tributables, recibía dividendos. Ahora recibo dividendos tributables o no tributables de un A, tributables o no tributables de un B. Y yo soy A o soy B. Entonces hay 4 situaciones que es necesario que la controlemos. Los que están en una situación ideal son las empresas que no tienen segundos pisos. Es decir, sus socios son las empresas. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, el típico dibujo, ¿no es cierto?, de Mientras Luis borra la pizarra, les voy a pedir que por favor contesten la encuesta del seminario. Gracias. Tenemos la típica empresa, 2 socios o más, hasta 50 dicen las normas, ¿no es cierto?, legales, que puede ser sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Y esta sociedad de responsabilidad limitada no tiene nada más que eso. Es decir, aquí tiene siempre una renta líquida imponible. O pérdida, pero tiene un solo resultado. No tiene filiales, no tiene inversión en otros lados, no tiene nada. La plata llega, se reinvierte y se retira por parte de los dueños. ¿Ya? Eso es un montón de empresas de esa naturaleza. Entonces ella está en una situación de excepción, porque lo más probable es que esté muy ordenada y no tenga muchos problemas, porque ella va a decir, mira, no, en realidad yo no me hago ningún problema, yo soy en régimen nada, y se acabó el problema. Pago todos los impuestos al tiro y se acabó el problema. No quiero tener problemas futuros. Entonces esta empresa va a tener, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del año 2016, va a tener un FUT con crédito, va a tener un FUT sin crédito, va a tener, ¿no es cierto?, un crédito. Depreciación acelerada, no me interesa esa cuestión. Yo no quiero tener problemas. Leasing, ¿para qué? Si yo compro con crédito hipotecario o al contado. No quiero leasing. Entonces, es una situación muy simple, ¿no es cierto?, de estos empresarios antiguos. Entonces, va a tener aquí, no tengo nada más que eso. Ni siquiera tengo REX, ni una cuestión. Entonces, tengo esta situación. Entonces, todos los años yo determino mi renta líquida imponible, ¿ya? Entonces esa se va a ir al RAP y yo pago el impuesto global complementario por la renta atribuida. Y los retiros siempre van a ir al RAP, porque siempre retiro menos de lo que se gana. Por lo tanto, es un caso excepcional. Lo mismo que si hubiese hecho inicio de actividades
ahora en el 2017. Entonces nunca conoció el FUT, así que no tiene crédito del... Ahí podría simplificarse el registro. Le quita varias columnas, le quita el STUT, le quita, ¿no es cierto?, la columna de todo el SAC de antes del 31 de diciembre de 2016, le quita varias cosas. Ya, si el tema empieza cuando esta cosa empieza a construirse, es decir, tenemos más pisos. Tenemos el 1, el 2, ¿no es cierto?, y aquí tenemos una limitada. Y esta limitada, por ejemplo, es dueña de una anónima y es dueña, ¿no es cierto?, de otra limitada. Entonces, esta es B, este contribuyente es B y este contribuyente es B. Este es B porque es anónima y este es B porque tiene un socio jurídico. Entonces, y la respuesta es A o B. Entonces, si yo soy A, tiene un tratamiento, si yo soy B, tiene otro. Entonces, aquí ya empieza. Ahora, si este de aquí viene otro tema por acá y viene una sociedad por acciones, y viene por acá y viene otra limitada, y este por acá, ¿no es cierto?, viene acá un FIP, ya la cosa ya se hizo más compleja. Como dice don Roberto, no hacemos el FIP. No, se nos complicó y mejor lo borramos. ¿Te fijas? Entonces, hasta ahí la cosa tiene una connotación en este esquema. Ahí ya cambia, ahí para abajo ya se transforma en algo prácticamente, no digo que incontrolable, pero algo que hay que tener mucha disciplina para poder llevar. Bueno, algunas consultas adicionales, ¿no es cierto? Ya estamos en la hora por lo que me están diciendo. ¿No? ¿No me consulta? Bueno, yo sé que fueron 2 jornadas bastante extensas, producto, ¿no es cierto?, además de la contingencia del momento, o sea, estábamos insertos en un vencimiento que nos tenía a todos también con nuestras mentes metidos en nuestros clientes, en nuestras empresas, ¿verdad?, con esta nueva temática del Colegio de Contadores, con el Servicio de Impuesto Interno, avisos, etcétera, interesante. Así es que desde ese punto de vista es razonable que esté un poquito cansado, pero lo importante es que este año tributario, sin desmerecer los otros, este año tributario es especial y está lleno de oportunidades. Eso es lo importante que tengamos presente. Está lleno de oportunidades porque esta es una cosa en donde todos empezamos de cero. Todos estamos aprendiendo. Aquí no es que tú sabes más, tú sabes menos, no, aquí todos estamos aquí. En esta misma de aquí estamos todos para allá. Porque es el primer año de una cosa nueva. Que es una mezcla del año 83, que lo revivieron en parte con la renta atribuida, y una mezcla del FUT que continúa a través del régimen B. Entonces aquí estamos viviendo un sistema que, como le digo, el renta atribuida es una copia distinta en algunas cosas solamente de lo que teníamos el 83. ¿Ya? Es muy similar, el funcionamiento es casi el mismo. Y el B es el FUT, con estos parámetros. Así que se los agradezco. Muchas gracias. Cuéntenme. Retomando un poco, partiendo por la misma ley de la renta que dice que renta estos incrementos de patrimonio, y vemos que en el RAI se determina la diferencia. ¿Qué sentido tiene entonces la renta líquida? Tiene un sentido, yo me atrevería a decir que muy importante, porque en más de alguna oportunidad nosotros también nos hacíamos la pregunta, ¿qué sentido tienen los PPN? ¿Te fijas? Entonces, lo importante de esta reforma tributaria
a mi juicio, lo más importante es lo que estás planteando tú, que es el capital propio tributario. Eso es lo más importante. Porque el capital propio tributario, de alguna forma, mide con cuánto empezaste. Un negocio, una aventura. Empezaste con un patrimonio X. Y si ese patrimonio, cuando termina el año o cuando termina esta aventura, se incrementó, es porque lo que pasó en ese tiempo se llama renta. Ganaste plata, pagaste impuestos. Lo que pasa es que esa renta se tiene que determinar de una forma. Se tiene que verificar un plazo, un periodo. Y al mismo tiempo estamos insertos en una sociedad y tenemos un fisco que necesita plata. Entonces, ¿cómo hago para poder decir que me paguen impuestos respecto de un concepto que es la renta líquida imponible y no por el incremento de patrimonio, ¿no es cierto?, comparando el patrimonio inicial con el patrimonio final? Yo creo que a lo mejor, si realmente esta gente pensó bien y está pensando en el futuro, a lo mejor la renta líquida imponible tiene su fecha de vencimiento en un par de años más. Porque si empezamos con los incrementos de patrimonio, ¿no es cierto?, yo estoy de acuerdo en que patrimonio tributario inicial menos patrimonio tributario final, y a eso lo depuro con las cosas que no deben pagar impuestos, paguen impuestos por la diferencia. ¿Y cómo lo hago? Y ahí sería tremendamente importante para, no sé cómo llamarlo, pero tremendamente importante para contabilidad. Yo creo que esta reforma tributaria, no sé si lo pensaron así o no, pero en lo que quedó escrito, ¿no es cierto?, fue una invitación a una disciplina que es la contabilidad. Esta reforma tributaria no es solamente una norma legal que la puede estudiar un abogado y entenderla. Esta es una reforma tributaria que tiene que ver con la contabilidad. Entonces aquí el que no sabe de contabilidad, que se haga a un lado. No puede entender esta mecánica. ¿Ya? ¿Ya? Es como lo mismo que nosotros no podemos ir a hacer juicio. Por mucho que sepamos de impuestos, no nos dejan entrar en los tribunales porque no somos abogados. ¿Te fijas? Pero la contabilidad es la que define. Todo esto que vimos, A y B, contabilidad. Entonces, si usted sabe contabilidad, si usted sabe determinar el patrimonio tributario, va a estar varios pasos adelante que el resto, que no sabe del patrimonio tributario, que puede visualizar los efectos de un tema. Mira, no, esto afecta al patrimonio tributario, entonces, voy a tener que pagar impuestos en algún momento. A lo mejor no paga impuesto de primera categoría, y que eso habría que analizarlo con más detalle. No paga impuesto de primera categoría porque no está dentro de las normas del 29 al 33, no es un ingreso bruto así como de primera, pero sí es un incremento de patrimonio, que está por sobre el artículo 29. Perfecto. Va a pagar impuestos cuando el socio se lo lleve. O sea, va a pagar impuestos igual. ¿Te fijas? ¿Me dejas hacer la última pregunta? Por favor. Puede ser compleja, ¿no? Desde contabilidad, incidencia en estos nuevos registros, ¿qué pasa si en un leasing donde yo terminé de pagar la cuota de opción de compra y la cuota no dice relación con el valor del bien y quiero retasarlo contablemente, reflejar en el, ya sea a través de... Y ahí viene mi pregunta, el efecto que pueda tener retasar ese bien a un valor real, ese mayor valor, ¿qué influencia puede tener si lo llevo por la vía del patrimonio o por la vía del resultado de ingreso? No podría ser ingreso, pero ¿qué incidencia tiene en el capital propio tributario? No tiene incidencia en el patrimonio tributario porque es un valor que emana de una estimación. ¿Ya? Tiene efecto en el patrimonio financiero, totalmente de acuerdo. Hay reglas incluso especiales para revalorizar esos capitales propios en IFRS, pero a nivel de de efectos tributarios no tiene, porque espérame un segundito, el efecto tributario de reconocer un ingreso y reconocer un gasto obedece a dos conceptos. El ingreso se reconoce sobre la base del devengado y el percibido en algunas situaciones. Por lo tanto, usted no ha percibido ese mayor valor, ¿cierto? Y tampoco lo ha devengado porque usted no se lo puede cobrar a alguien. Entonces,
¿Cuándo va a materializar el mayor valor? Por esta revalorización. Están haciendo una línea del metro, usted tenía un sitio ahí, ¿no es cierto?, una casa vieja que ya no vivía y que nadie se la quería comprar, hoy día llegan todas a comprarse, usted sí, porque en realidad no. Tanta UF, no, poco, 5.000 UF, no, estáis locos, 5.000 UF, no, a ti te costó nada. Te lo heredaron, a lo mejor era lo que no quería nadie, ya, pasemos a este compadre. Y hoy día cuesta, 10.000 UF, con 15.000 empiezo a conversar. Y vaya a llegar a 17.000. ¿Te fijas? Entonces tiene una revalorización. Que vaya a tener un informe. Sí, esto vale 17.000 UF. Pero mientras tú tengas ese informe, a nivel de contabilidad lo puedes reconocer. Pero no podrías reconocerlo a nivel tributario. Porque si no te estarías pagando impuestos por algo que no has realizado. Claro, es que lo que pasa es que a nivel de capital propio tributario tú excluyes este mayor valor. Y ahí el único costo que tienes es el valor que pagaste por la opción de compra. Estaba pensando en el efecto que tendría buscar una forma, porque al deshacerme este bien, el valor venta versus el valor libro, como me genera un mayor valor, era una forma de... Lo que pasa, mira, es que antes se hacían varias cosas respecto a ese tema. Bueno, hoy día ya no vale la pena, pero lo que hacían algunos, ¿no es cierto?, era muy simple. Pescaban ese valor, que era de 500 UF, ¿no es cierto?, la cuota del inmueble, ¿ya? Y lo que hacían, ¿no es cierto?, lo llevaban a IFRS y lo revalorizaban a 10.000 millones de pesos. Realizaban la utilidad financiera y después, ¿no es cierto?, la retiraban y la aportaban. Y con eso aumentaba el costo. O sea, lo hacía tributario. Pero ahora ya no. Bueno, muchas gracias.